Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más de Círculo Rojo del Periodismo Veracruzano. Estamos felices de que estén con nosotros en una emisión más aquí en los estudios de Periódico Veraz y también en nuestro portal hermano Agenda MX. Y como ven, estoy muy bien acompañada por el experto en redes, el sociólogo y mi amigo Tomás González Corro. Claudia Guerrero Martínez, como cada jueves, un placer enorme compartir este espacio contigo, que ya llevamos años y años y años y aquí seguimos bregando justamente para comentar, compartir análisis de la información que está flotando sobre el ambiente a nivel internacional, nacional y estatal. Así es, mi querido Tomás, una noticia que ayer estuvo en las redes sociales y se viralizó es Trump ya otra vez ahora sí, en las redes sociales y en las noticias de todo el mundo, donde hace ya por fin, después de una gravísima crisis que tenía con Países Bajos como Dinamarca y bueno, pues también este país como es Dinamarca, que es el que estaba adjudicándose esta zona que es Groenlandia, bueno, pues ya parece que ya anuncia un acuerdo con la OTAN, que donde también participa los Estados Unidos, y Trump levantó la amenaza de imponer nuevos aranceles en varios países europeos, entre ellos Dinamarca y Países Bajos, que también estaban reclamando este país, esta área, en donde dice que el futuro de los Estados Unidos es tener Groenlandia. Él lo quiere comprar, lo quiere gesear, lo quiere invadir, quiere de todos modos quedarse con ese área que es uno de los países que recordemos que tiene muchos yacimientos minerales y que también, bueno, pues es un lugar estratégico como una base militar que es del interés de los Estados Unidos. Mi querido Tomás. A ver, esta es una crisis provocada por un personaje que tiene una estrategia global, podemos estar de acuerdo o no, pero tiene una estrategia global claramente definida en este proceso de división internacional del poder entre Estados Unidos, China y una partecita, sobre todo por el armamento nuclear que tiene Rusia con Putin. Pero lo cierto es de que esta intentona de hacerse de Groenlandia, solo por hoy, como los alcohólicos, solo por hoy, bajó en los brazos, pero mañana puede amanecer con que no, siempre sí quiero Groenlandia y va otra vez con sus embates diplomáticos, sus amenazas de envíos de tropas y todo lo demás. Pero lo cierto, mi queridísimo Claudia, es cómo Trump se ha ido retirando de organismos internacionales, de organismos multilaterales, porque él no cree en todo eso, porque él parte de la idea del ejercicio del poder unilateral. Por eso es que también, independientemente de que son parte, Groenlandia es parte de la OTAN, siendo Estados Unidos parte importante o pilar de la OTAN, haya estado dispuesto incluso a confrontarse con los países aliados europeos, donde prácticamente les estaba diciendo, si no, también voy por ustedes, ¿no? Entonces, mi queridísima Claudia, este asunto no hay que dejarlo de lado, creo que va a seguir palpitando poquito, pero ahí va a estar, hasta que se le vuelva a ocurrir querer ir por esa zona. Y lo cierto es de que esto está dañando sus alianzas internacionales y ojo, porque en la medida en que avanza en lo internacional, en lo nacional, en lo interno, hay un proceso de debilitamiento de su posición y ahí vemos ya fragmentos de violencia, de inseguridad, de confrontación en los Estados Unidos. Pero eso también me permite pensar en un escenario que me parece importante plantearlo. Yo no sé si esta lógica de generación de violencia en lo interno de los Estados Unidos sea una condición que él está pensando para darle la vuelta, ojo, al tema electoral y eventualmente suspender procesos electorales y con eso mantenerse en el poder al estilo Putin, al estilo chino, porque son finalmente, más allá de izquierda o derecha, más allá de capitalismo o socialismo, todo parece indicar que es un tema
de autocracias, de autoritarismos. Y si hay algo que le envidia a Donald Trump a Putin, es justamente esa capacidad de decidir como si fuera su rancho, en el caso de Putin en Rusia, y él quisiera hacer exactamente lo mismo en los Estados Unidos. Por eso es que andan revisando justamente la posibilidad de aplicar una ley de 1800, si no recuerdo qué, Sí, la ley para Monroe. poder sacar el ejército a las calles y con eso eventualmente suspender garantías individuales. Ojo con eso, porque lo cierto es que está explorando, por un lado, una tercera elección, o por el otro lado, eventualmente mantenerse en el poder a pesar o a costilla de los derechos y las libertades en los Estados Unidos. Es un escenario, no estoy diciendo que así va a ser, pero es un escenario que a lo mejor hoy se ve lejano, pero que pudiera ser. Bueno, pues aquí en México ya también la presión de los Estados Unidos ya está dando más resultados. En este caso, de la cuerda que se hizo el día de ayer, donde se trasladaron 37 fugitivos mexicanos, todos ellos integrantes de los más grandes carteles de la droga aquí en territorio mexicano y fueron sacados de penales como el Altiplano, Sonora, Ciudad de México y Tijuana, donde fueron llevados a diferentes ciudades, entre ellas Nueva York, donde están reclamados por procesos judiciales que se están realizando por parte de los Estados Unidos en una investigación junto con la DEA y el FBI. Bueno, mi querido Tomás, la presidenta, ustedes véanla en la mañanera del pueblo, que ahora ya se llama así, esta, este programa de televisión de risas y de mentiras, en donde se muestra una presidenta bastante deteriorada, avesecida, muy con una pasividad para poder hablar y se ve la crisis, mi querido Tomás. Se ve crisis porque estos grupos criminales tenían acuerdos con el gobierno de López Obrador y rompe, literalmente rompe Claudia Sheinbaum con estos acuerdos y muchos de estos delincuentes que fueron llevados a los Estados Unidos enfrentarán penas de 20 años hasta cadena perpetua. No les preguntaron si querían irse, fueron ya casi literalmente lanzados o llevados ya en aviones para ser trasladados a los Estados Unidos en los diferentes lugares en donde son reclamados. Muchos de ellos tienen acusaciones por narcotráfico, lavado de dinero, tráfico de armas, trata de personas, narcoterrorismo y apoyo a organizaciones terroristas extranjeras, incluidos líderes de cártel de Sinaloa, Jalisco, Nueva Generación y los Beltrán Leiva. Esto, mi querido Tomás, pues es el resultado de lo que dice la fiscal general de los Estados Unidos, Pamela Bondi, donde dice que es una colaboración de México con los Estados Unidos para el traslado de todos estos capos. Lo interesante, y es triste decirlo, que en México pues no hay justicia, no hay una confianza para poder tener a estos delincuentes, tenerlos y que sean castigados, sino que tienen que ser llevados a los Estados Unidos para que realmente tengan una sentencia y un castigo ejemplar para muchos de los que están viendo, los que están metidos en este tipo de negocios. Entonces, mi querido Tomás, otra vez, Donald Trump le truena los dedos a la presidenta Claudia Sheinbaum y le muestra que aquí en México pues la impunidad impera y que por eso los Estados Unidos reclamó a estos integrantes de cárteles, pero lo más interesante, su dinero, su fortuna que tiene cada uno de estos líderes también pasa ya a ser propiedad y manejo también de los Estados Unidos, mi querido Tomás. Oye, es que esta entrega de estos fugitivos, de estos delincuentes, es es una ofrenda a Donald Trump, para tratar de calmar a la bestia, como se diría en el argot, ¿no? Lanzar a estos fugitivos al fuego para ver si así el dios trueno o el dios zanahoria por aquello de su cabello que le dicen, porque está rojizo el tipo, a ver si con eso se calma. Pero
creo que la postura de los Estados Unidos ya está muy clara. Sí, le podrían mandar estos charales, charalitos, tiburones, les podrían dar todas las ofrendas, se podría arrodillar ante él, Claudia Sheinbaum. Donald Trump quiere narcopolíticos. Sí. Y estos narcopolíticos, digo, hay muchos narcopolíticos del PRI, hay narcopolíticos del PAN, pero hoy por hoy los que quiere son los de Morena. Y es que, a ver, Claudia, recordemos todo lo que hemos venido diciendo con relación justamente a todos estos delincuentes que ya están, ya tienen su sede allá en los Estados Unidos, la embajada delincuencial en Estados Unidos, este, toda la información que ya tiene, no solamente de exploración con drones, sistemas informáticos, sino de viva voz para generar carpetas de investigación que a la postre se pueden convertir en acusaciones en tribunales norteamericanos. Tienen toda la información. Vamos, ellos saben más del narcotráfico mexicano que las autoridades mexicanas. Entonces, Sí. todo esto, mi queridísima Claudia, le podrá seguir mandando, queriendo mandar charales, charalitos o tiburones del narco y del crimen organizado, Claudia Sheinbaum, de Estados Unidos, pero Donald Trump está claro, quiere narcopolíticos. Y ojo, la campaña electoral de Donald Trump, y aquí lo comentábamos, estuvo con uno de sus pilares el ataque permanente y constante a los mexicanos, a México, con la idea de que solamente le mandábamos delincuentes. Viene el proceso electoral de noviembre. Las encuestas no lo traen muy bien a él y por lo tanto eventualmente los republicanos pueden ir a la baja, ¿sí? Sí. Entonces, entre que están sembrando el terror para los hispanos, para que no vayan a votar sobre pretexto o miedo de que los pueda agarrar ICE, entonces le están queriendo bajar la votación a los demócratas y por el otro lado, es altamente probable, aquí sí un escenario de un manotazo en México, porque fue una de sus promesas de campaña y tiene que rendir cuentas para tratar de volver a subir sus preferencias electorales, en este caso para los republicanos. Así que la probabilidad, después de lo que vimos en Venezuela, la probabilidad de que en México pase algo por parte de los Estados Unidos ya empieza a verse como una probabilidad alta, aunque la presidenta con A diga que no es cierto y que sí a la colaboración. Pero bueno, recordamos el avioncito Hércules que aterrizó recientemente en Toluca. En Toluca y dijo ella, no pasa nada, no, pero así, no pasa nada, no pasa nada. Y yo, ay. Y hablando de eso de no pasa nada, recordemos a los hermanos Farías. ¿Quiénes son? Bueno, pues son los que estaban en la Marina, que eran sobrinos de el exsecretario de Marina, que por cierto, jalapeño, y resulta que el contraalmirante Fernando Farías Laguna, que está prófugo de la justicia y señalado de huachicol fiscal, aquí el Universal, que es uno de los medios más leídos en el ámbito nacional o sea, en todo lo que es, en todos los mexicanos, resulta que percibió el pago de sus saberes y percepciones laborales, ha seguido cobrando este salario desde 2025, todo 2025, aun cuando ha estado prófugo de la justicia, que ha querido, ahora sí, la Fiscalía General de la República ha querido detenerlo y resulta que no, él seguía cobre y cobre hasta que toda vez que se dice aquí la nota que el 11 de septiembre de 2025 inició su proceso de baja del servicio activo de la Armada de México. O sea que estuvo cobrando durante muchos meses y nadie lo daba de baja y estaba prófugo. Igual que su hermano, el vicealmirante Manuel Roberto Farías, también acusado por huachicol fiscal, quien permanece en el altiplano. Las fuentes consultadas, dice la nota, que a partir del 16 de septiembre del 2025 dejó de percibir su salario. Yo me pregunto, mi querido Tomás,
¿Qué pasa en la Marina que pasan tantos meses y no los dan de baja? Siguen cobrando. ¿Cómo es posible esto? Uno que estaba en la cárcel en septiembre, que bueno, fue detenido, pero el otro hasta noviembre. Entonces, ¿hay ayuda? Sí. Está comentando que uno de estos hermanos Farías está promoviendo un amparo para no perder su salario y lo interpuso ya para que no lo den de baja, porque recordemos que uno de ellos es el que lo quieren dar de baja ahorita en noviembre, y que estas personas son las que se rompe por el hilo más delgado. Finalmente, ellos les achacan todo, que tenían las decisiones de todo, cuando ese tipo de negociaciones de huachicol fiscal, estamos enterados y seguros de que está el propio presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y también sus secretarios, tanto de la Sedena como también de la Marina. Entonces, mi querido Tomás, tú no puedes tener tanto poder y achacarle nada más a los hermanos Farías. Finalmente, hay gente muy de alto nivel que se quiere proteger y es lo que está haciendo Claudia Sheinbaum. Finalmente, también los Estados Unidos está haciendo presión para que también se vea este tipo de temas, porque qué casualidad que ahora ya sacan este tema de que ellos estaban percibiendo sueldo y los estaban tratando con algodones cuando son delincuentes y que estaban en el crimen organizado, se le puede llamar, en este huachicol fiscal, mi querido Tomás. Oye, a ver, Claudia, qué curioso, ¿no? En lo civil, una persona que el Estado está persiguiendo, hay las famosas medidas cautelares. Es decir, en lo que averiguamos, congélenle cuentas bancarias. En lo que ¿Sí? averiguamos, creo que te ha pasado. A ver, Claudia Guerrero, baja las notas de fulanita porque te está acusando de violencia política en razón de género. Esas famosas medidas, y te quieren que lo hagas rapidísimo, en lo que Sí. se resuelve. Bueno, pues aquí, como es la Marina, o porque hay intereses políticos de protección, simple y sencillo. Cuando está documentado el delito, ¿eh? O sea, está Sí. documentado el delito, mi queridísima Claudia, pues resulta que mediante la protección política, porque no nos hagamos güeyes, solamente pudieron haber seguido recibiendo su salario por la vía de la protección política. Lo decías muy bien, el hilo se rompe por lo más delgado, sí, pero seguramente el acuerdo es, mira, tú aguántate ahí, tú tranquilo, te vamos a mantener tu salario y cuando salgas te vamos a dar una lana, pero aguántate, no digas, no sueltes la sopa. El Sí. problema es que eso lo pueden controlar en México, no con lo que está pasando con Estados Unidos. Y ahí es justamente donde la puerca puede retorcer su rabo, como es el dicho popular, y ahí es donde todo se le puede venir abajo, porque el tamaño del huachicol fiscal, producto de la importación de hidrocarburos, es enorme, enorme, no se puede ocultar, mi queridísima Claudia. Entonces, estos personajes, estos sobrinos, del secretario de Marina, pues van a tener que pagar las consecuencias en algún momento. Sí. Morena, por su parte, el descrédito, el descrédito es brutal, pero además en el interior de la Marina hay una indignación por esto porque con esto se sienten manchados completamente. Me lo comentó en algún momento un personaje dentro de la Marina que dice, no, dice, nos pegó durísimo esta situación. Dice, y ahora entre la indignación y que tenemos que aguantar y callarnos, pero entre pasillos, la indignación es muy grande, sobre todo por venir de altos mandos que no se ganaron sus puestos, sino que fueron solamente dados sus posiciones producto de ser familiares del secretario. Terrible, mi querido Tomás. Pero bueno, si me permiten, por favor, nos vamos a comerciales y regresando. Claudia Sheinbaum ya anunció que va a desaparecer el IMSS y el ISSSTE y va a ser un nuevo órgano de salud. Ay, nanita, ya me pongo hasta a pensar, porque así como el INSABI y otras instituciones que se desaparecieron por un desastre, ahora vemos que quieren desaparecer al IMSS y al ISSSTE por todas las anomalías y desfalcos que hay en estas instituciones de salud. Regresando,
vamos a tener esta noticia y además agradecemos mucho a Tiendas Lu por ser valiente patrocinador de Círculo Rojo del periodismo veracruzano. Regresamos en un momentito más. Qué bueno que siga con nosotros aquí en Círculo Rojo del periodismo veracruzano. Mi querido Tomás, y también para nuestros seguidores que están viendo este programa aquí en los estudios de Periódico Verás. La verdad, estoy espantada, con miedo, alterada, porque esta noticia, la verdad, me llama mucho la atención, porque anuncia la presidenta Claudia Sheinbaum la presunta desaparición o recomposición del Instituto Mexicano del Seguro Social y también del ISSSTE, en donde se va a hacer una tarjeta donde presentó un sistema que los podría reemplazar en todo el país. Y esto es una tarjeta, es una credencial de Servicio Universal de Salud, donde permitirá que todos los mexicanos tengan acceso al servicio médico en instituciones públicas como IMSS, ISSSTE e IMSS Bienestar. El punto es de que en las reglas del juego del IMSS y del ISSSTE, el IMSS era para trabajadores de empresas, de trabajador y patrón. Y el ISSSTE era para maestros, trabajadores burócratas, para otro tipo de empleados. Y ahora lo quieren todo unir y esto se va a volver un desastre. Mi querido Tomás, lo que quieren hacer con esta credencial que se va a hacer es que va a tener un QR personal donde va a facilitar la atención médica y resulta que va a hacerse en los primeros estados, va a arrancar el 2 de marzo en Baja California Sur, Campeche, Hidalgo, Estado de México, entre otros. Veracruz no se está aquí estipulando. Veracruz ya entra en el segundo bloque, en donde será hasta el 23 de marzo, que será la otra etapa. El punto medular es de que todo esto dicen que va a ser gratuito y todo va a ser muy bonito y todo va a ser va a tener huellas, fotografías para tenerte controlado con tus datos y utilizarlos como forma de programas sociales y también de condicionamiento electoral para votar a favor
del gobierno en turno. Y esto lo van a hacer rápido porque recordemos, ya lo dijo Tomás, que en octubre, lo que es el lapso de octubre-noviembre, empieza o arranca el proceso electoral para elegir diputados federales y locales. Y entonces el gobierno federal está empezando a maquinar cómo vamos entonces, cómo vamos a hacerlo. Lo que nunca dijo la presidenta de toda esta fantasía, ¿cómo va a mejorar el sistema de salud? Van a seguir teniendo a la gente en los suelos, en camillas. Hay personas que en unas sillas están días con fracturas, canalizados. Las operaciones las postergan hasta 3 meses. Las citas las dan hasta 6 meses después. Entonces, no es la solución estar haciendo credencializar a toda la gente. Lo que hay que hacer es mejorar los servicios de salud, hacer más hospitales, a contratar más personal, a que no metan a los cubanos, a que nada más vengan de relleno y nos roben también este tipo de sueldos. O sea, eso es lo que se tiene que hacer, a que se amplíen los hospitales porque no alcanza, pero no lo hacen, mi querido Tomás. Y este tipo de tarugadas, de hacer anuncios, ay, miren, vamos a hacer esto, ¿sí? Aquí van a poner, fíjate cuánto va a costar todo esto, van a poner para las huellas y fotografías, se va a llevar a cabo 9,791 estaciones de registro ubicadas en 2,365 módulos de bienestar con apoyo de 14,000 servidores públicos. ¿Cuánto va a costar todo esto? Y todo la finalidad es el apoyo electoral. Esto es nada más. No es, ay, es que te vamos a ayudar y te vamos a dar mejor salud. No es cierto. El sistema de salud está colapsado ya. No hay de dónde moverle, no hay cómo, no hay medicinas, no hay espacios, no hay cuartos, no hay quirófanos que alcancen. O sea, caramba, y hacer este tipo de anuncios, la verdad a mí me indigna, mi querido Tomás, porque la gente le piensa llegar al Seguro Social o al ISSSTE porque está cañón. No sabes cómo te va a ir, focos de infección, no hay aseo dentro de los hospitales y muchos duermen en el suelo. Sus familiares no pueden entrar, ahí están afuera y ya ahí se están días. Entonces, mi querido Tomás, no es la solución hacer este tipo de cosas. Sinceramente, no es la solución. Porque ya se sabía que cuando tú llegabas te tenían que atender con tu credencial de lector. No necesitas este tipo de credenciales porque son para uso y desuso, ahora sí, de temas electorales. Y eso es lo más lamentable, mi querido Tomás. A ver, este sueño guajiro por parte de Morena es una cucharada más de mentiras. Digo, a ver, suena bien bonito y hay que decirlo. Como propuesta suena bien bonito para la gente, suena, ay, qué bonito, todos vamos a tener servicios de salud, nos pueden Eh, atender en el IMSS, en el ISSSTE, en IMSS, Bienestar, etcétera, etcétera. Con una credencial donde te puedan meter a cualquier hospital tipo el modelo gringo, ¿no? Tú pagas tu seguro social y llegas a cualquier hospital privado mediante tu pago, presentas tu credencial y te atienden. Y ya te atienden en función de qué tanto cobertura te da tu seguro, ¿no? Así es la Pero aseguranza. te atienden Ujú. en función de eso. El problema, mi queridísima Claudia, es que este intento de cobertura funcionaba mal que bien, funcionaba con el seguro popular. Pero a la gente le dijeron que ni era seguro ni era popular y se inventaron una cosa que le llamaron Insabi. Bueno, robaron Morena, López Obrador y su gente se robaron todo el dinero del Insabi y el resultado es que fracasaron. Ellos mismos lo hicieron, se robaron el dinero y después desaparecieron el Insabi. Después se les ocurrió la brillante idea de usar el IMSS Bienestar, que no es otra cosa, es algo que ya estaba Sí. creado, pero los que no conocen de esto, de la historia de México en el sector salud,
creían que era algo nuevo. Bueno, pues como tampoco les está dando resultado, mi queridísima Claudia, ahora se están queriendo inventar esta famosa credencial para que te atiendan en cualquier hospital. El problema hasta ahí sigue sonando bien. Sin embargo, recordemos el nivel de corrupción en la compra-venta de medicamentos, la incapacidad que tienen para abastecer los medicamentos. Uno va a las farmacias de los hospitales del IMSS o del ISSSTE y los anaqueles están vacíos, Sí, no tienen medicamento. Vemos cómo los equipos médicos ya no sirven, no los componen, no los arreglan y terminan siendo chatarra. Entonces, independientemente de las historias personales que puede uno tener con el trato del personal del IMSS, del Seguro Social o del ISSSTE, hay que entender que una parte del malestar, maltrato y la jeta que a veces nos ponen, tiene que ver porque no tienen con qué darle tratamiento a un paciente. sí, O sea, están en la imposibilidad de darle un buen tratamiento a la gente porque no hay medicinas, porque no hay equipo médico para radiografías, para ecocardiogramas, para etcétera, etcétera. No los hay. Y encima de todo, hay hospitales que literalmente se están cayendo a pedazos, que cae un aguacero y parece una alberca. Entonces, esto suena bien, pero va a terminar nuevamente en fracaso rotundo. Y no es que yo quiera que fracase, es que son tan corruptos, tan incompetentes, tan inoperantes, que simple y sencillamente, como bien dices, Claudia, estos anuncios son anuncios electoreros. sí. Ahora sí va a venir un sistema de salud. Ya tienen 7 años gobernando, Claudia. Ya no le pueden seguir echando más culpas al pasado. No. Ya se le acabaron las excusas. Ya no hay pretextos. Son malos gobernando y son muy, pero muy rateros, además de incapaces. Qué terrible, mi querido Tomás. La verdad, ese dinero de poner a todo ese ejército y todos estos módulos y todo esto que va a ser una operatividad, otra tirada de dinero en vez de ampliar hospitales. Hay hospitales que yo he llegado y yo veo demasiadas áreas desperdiciadas. Que amplíen y pongan más cuartos, más quirófanos, pero no lo hacen, mi querido Tomás. Ese es el problema, que no lo hacen. Y el dinero de la salud, la gente, la verdad, ayer estaba yo platicando con un amigo, con un buen amigo, Alejandro Cosío, y bueno, pues ya viste que ya tiene que irse al extranjero y finalmente tuvo que vender algunas propiedades que le mandamos un saludo. Y lo más interesante es de que al gobierno le vale gorro que la gente se está muriendo. No les importa. No quiere dar medicina, no quiere, o sea, quiere dar una porquería. Si quieren, si no, pues entonces paguen, paguen sus medicamentos. O sea, ¿por qué caramba se está haciendo eso? Ahora, ¿dónde quedaron las aportaciones patronales? Las aportaciones que les descuentan en los cheques a los burócratas, que es mucho lo que les dan, para la porquería que les dan de servicio de salud, que ellos están pagando. Ponle tú que nosotros no, y nosotros tenemos ese beneficio, pero los que están pagando esto son los que están sosteniendo estas instituciones y están recibiendo un servicio de porquería. Tanto las empresas, como te digo, la relación patrón-trabajador y también los trabajadores burócratas de todo el país. Son los que sostienen. Entonces, mi querido Tomás, yo no sé hasta dónde vamos a llegar con esto, pero bueno, eso es un tema. Hay una imagen, si me hace favor nuestro productor de ponerla, es una encuestadora donde está mostrando cómo se va a definir esta elección del 2027, que recordemos que son 14 estados que van a tener elección. Que vamos a también estamos pues aquí.
aquí muestra, y estamos, obsérvenla bien, alianzas punteras para la gubernatura de cada estado en juego en el 2027. Y ojo, ya aquí ya está apareciendo las alianzas de PRI, PAN o PAN, Convergencia, perdón, Movimiento Ciudadano, o los tres juntos, o el verde ecologista, o sea, ya está empezándose a hacer y ya ahí se ve las áreas rosas donde van a tener elección que va a tener Morena y sus aliados, pero también el área morada es a donde va a ser la oposición. Polls.mg ha sido una de las encuestadoras que ha tenido mucho atino y por eso la estoy presentando, porque su metodología es bastante acuciosa y ha hecho este tipo de evidencia en donde ya Morena probablemente no va a ganar, no va a tener carro completo. La gente está cansada ya de tanta ocurrencia. La gente está cansada de tanta tontería y de tanto disque austero que resultaron tan ladrones. Entonces, mi querido Tomás, en esta imagen sí se advierte de que esta elección va a ser bastante violenta y además va a ser con unas campañas muy agresivas porque Movimiento Ciudadano ya se espera que se va a ahora sí, a subir sus adeptos, sus militantes, sus simpatizantes, pero finalmente Acción Nacional también tiene ahí también sus adeptos en estados como Aguascalientes y otros en donde también van a tener estas elecciones. Entonces, mi querido Tomás, tu comentario sobre esto, porque son estados bastante interesantes como Nuevo León, que están en juego, Zacatecas, que está en juego, San Luis Potosí y también Campeche, que es uno de los estados donde está Laida Sansores y que ya las ridiculeces de esa señora y ya la gente está perdón hasta la expresión, pero están hasta la madre. Entonces, mi querido Tomás, Michoacán también, que también está perpetuándose ya la esposa de Carlos Manso, que también es la gran candidata para ganar Michoacán, y entonces está prendiendo los focos rojos a Morena y aliados, mi querido Tomás. A ver, mi queridísimo Clay, este mapa que se presenta muy interesante, pero a ver, estamos en enero de 2026. Sí. Esto que estamos presentando son escenarios probables o posibles, porque obviamente lo que sí sabemos hasta el momento es de que Morena, PT, Verde seguirán juntos, salvo el tema de la reforma electoral que se está negociando, porque Sí, tanto el Verde como el PT no quieren, por un lado, la desaparición total de los plurinominales y, por supuesto, que tampoco quieren la reducción de prerrogativas, es decir, de dinero para los partidos, porque si de algo vive el PT y el Partido Verde, son de plurinominales y de prerrogativas. Eso por un lado. Por el otro, si eso se rompe, entonces el Partido Verde y el PT pudieran, si se mantiene la propuesta legislativa de llevar la votación, el PT y el Verde votarían hoy en contra. Y si se vota sí, hoy en contra, la reforma electoral se cancelaría. Pero están en negociaciones. Vamos a ver qué sucede. El PAN, por su lado, ha dicho en sus últimas, el año pasado, sus últimas decisiones, que no van a ir en alianzas. Es decir, que van a ir solos para recuperar la identidad y bla, 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 bla. Sin embargo, la realidad pesa y pesa mucho porque solos difícilmente pudieran ganar algún proceso electoral, salvo quizá todavía el estado de Querétaro, donde hay una fuerte presencia del PAN, pero ya lleva muchos años gobernando y el ser sí. gobierno siempre desgasta. El PRI, el PRI, bueno, tiene algunos lugares donde todavía tiene destellos de posibilidades de ser competitivo, pero tampoco le da para ganar, salvo eventualmente el caso ay, se me fue el estado, a ver si ahorita me acuerdo, pero lo Sí, cierto es de que sería al PRI Querétaro, le es San Luis difícil, Potosí, ujú, sí, sí, y le sería muy Zacatecas. difícil competir.
exacto. Y MC, bueno, MC tienen tanta soberbia que han dicho que con el PRI ni a la esquina. Pues aquí Vamos lo a ver si están, eventualmente, ¿eh? aquí lo están vinculando con Chihuahua, PAN y Movimiento Ciudadano, donde recordemos que está esta niña que es la consentida de Adán Augusto López, y bueno, pues ella quiere ser la candidata, tiene todo el dinero La del sobrina mundo, del bienestar, ¿no? sí. Entonces se van a Entonces, unir, sí, sí, entonces ese yo creo que es la posibilidad que hay. Reitero, es un escenario bastante interesante lo que estamos presentando, pero no es una realidad todavía. Falta mucha agua que corra bajo el puente, como se dice coloquialmente, pero lo cierto es de que unidos pueden competirle a Morena. Y ojo, porque Morena también lleva aliados, para que no sí. digan con que, es que claro, no pueden contra Morena. No, es que Morena también, si los votos del Verde o los votos del PT, en muchos lugares hubiera perdido. Así que todo esto es, recordemos, aquí no es un juego de buenos contra malos, es la disputa por el poder. Aquí no son buenos samaritanos, no es un seminario, no son angelitos de la caridad, no. Son políticos, muchos de ellos muy corruptos, que están disputándose el poder y que quieren ganar la elección en sus respectivos estados. En función de eso, más allá de un criterio moral de, estos no, estos sí, porque estos son buenos, estos son malos, no. Veamos realidades. Yo siempre le apuesto mejor al juego de pesos y contrapesos. Hemos visto que es muy nocivo que Morena tenga todo el poder. En Veracruz lo hemos padecido ya por 7 años. Necesitamos regenerar un equilibrio que permita que Morena no abuse tanto del poder. Entonces yo creo que Oye, eso es importante de esto. Sí, oye, Tomás, no perdamos de vista que también Nayarit va a tener elección y hay otra sobrina del bienestar que es Geraldine Ponce. es, Sí, además, y esa sí, sobrinota, sobrinota. No, sí. sí, Sí, ella entonces, también está aspirando para la gubernatura de Nayarit y es otra sobrinita que fue una de las beneficiadas de López Obrador, ¿eh? Pero terrible, o sea, en abierto y descaradamente, ¿no? Sí, y ahora exactamente. aspira Entonces, a administrar y a gobernar Nayarit. así es. Entonces, recordemos, todo este rejuego de posibilidad de que la oposición pueda ganar o pueda ser competitiva, tiene que ver con que Morena ha hecho muy malas cosas en todos lados, en todos los municipios, en todos los estados, en gobiernos estatales, federal, todo lo han venido haciendo muy mal en términos generales. Eventualmente puede haber alguna cosita que, esto lo hicieron bien, esto qué, pero en lo general han hecho muy malos gobiernos. Y si me dicen, es que fulanito de tal es la excepción, bueno, la excepción confirma la regla. Sí. ¿Sí? Y además, ojo, todavía faltan muchos expedientes de narcopolíticos, falta ver lo que vaya a hacer Estados Unidos, de a cuánta gente narcopolítica se va a llevar o a cuánto le va a exigir a Claudia Sheinbaum que le entregue, y eso qué impacto puede tener justamente en lugares como Sinaloa, Michoacán, Tamaulipas, Guerrero, etcétera, 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 ¿no? Entonces, esto, este mapa es solamente una guía de por dónde pudiera caminar las cosas. Yo creo que todavía se va a mover mucho. Apenas, reitero, estamos a 22 de enero de 2026 y estos procesos electorales son para el próximo año. Solamente remato con este comentario. Ya algunos medios de comunicación ya están asegurando de que Morena va a arrasar en esta forma de cambiar la percepción y la gente pues ya va a decir, pues ¿para qué voto si va a ganar Morena? Eso es lo que quiere el partido en el poder y no ven lo que ya está pasando en varios estados que ya la gente, hay un hartazgo de este partido y también de sus gobernantes. Pero bueno. Si me permites, mi querido Tomás, vámonos a comerciales para adelantar ya el tema estatal que está muy bueno sobre esta renuncia ya y destitución de Valentín Herrera, que es una lástima para la Secretaría de Salud. Y vamos a hablar de la que impusieron, que fue la propia gobernadora, que fue la exalcaldesa de Las Chuapas, y cómo
llega ella ahí a la secretaría y además, cómo deja también el municipio de Las Chuapas donde fue alcaldesa. Terrible, mi querido Tomás. Y además, la manifestación de padres de familia de niños con cáncer que están exigiendo la destitución de Roberto Ramos Alor, en donde se está convocando a una marcha o manifestación para la destitución de este coordinador del IMSS Bienestar Veracruz y que fue exsecretario de Salud aquí en el estado de Veracruz. Agradecemos a Tiendas Lu por ser valiente patrocinador de Círculo Rojo del periodismo veracruzano. No se vayan, por favor. Qué bueno que siga con nosotros aquí en Círculo Rojo del periodismo veracruzano. Mi querido Tomás, y también para nuestros seguidores, eh, la destitución o la renuncia irrevocable del doctor Valentín Herrera Alarcón en la Secretaría de Salud fue terrible. Terrible porque se le tenía esperanza de una persona con una capacidad para poder administrar y además con un prestigio. Bueno, pues la verdad el propio doctor Valentín Herrera mejor prefirió renunciar a seguir en esa comparsa de desvíos de recursos y también de los problemas tanto de los pagos de los empleados, no tenía decisiones para poder comprar las medicinas, lo hacía el IMSS Bienestar, y él no tenía tampoco decisión del director administrativo que fue impuesto por la propia gobernadora Rocío Nale. Él hacía y deshacía, y finalmente se le fue aceptada su renuncia, ya él ya desde noviembre lo aceptó la gobernadora, que había ya renunciado porque él no va a tirar por la borda más de 30 años de experiencia, 20 años ya en sí de una experiencia como cardiólogo y además como uno de los médicos más reconocidos en trasplantes de corazón. Entonces dijo, bye bye, y se fue Valentín Herrera. El problema es que se hablaba que iba a venir una exsecretaria de salud de Tabasco, que era impuesta por López Obrador. Se hablaba que iba a ser también una exdiputada federal. Y se hablaba de muchas personas, pero nunca se imaginaron que iba a poner Rocío Nale a la peor de este grupo compacto y comadre de la gobernadora.
Hemos visto que la gobernadora Rocionale se dedica a elegir a sus amigas de café, a sus comadres, a sus cuatachas, pero que no tienen el perfil adecuado para poder llevar una secretaría como es la Secretaría de Salud y CESBER. Entonces, mi querido Tomás, anuncia el nombramiento de Mariela Hernández García. Cuando nos enteramos que había sido ella, yo dije, no puede ser. Ya está tocando fondo Rocional. ¿Y por qué digo que está tocando fondo? Porque Mariela Hernández García dejó una desastrosa administración en el municipio de Las Chuapas. Recordemos que Chucho Uribe fue el que ganó por Movimiento Ciudadano y ganó Las Chuapas, de que le imputaron un delito, lo metieron a la cárcel, salió de la cárcel ya exonerado y gana la alcaldía de Las Chuapas y entonces empieza a criticar cómo está dejando esta mujer el municipio de Las Chuapas. Entonces, mi querido Tomás, ahora le dan de premio ser la secretaria de salud. Y eso es terrible. Lo que yo sé, ahí en las cañerías, donde se está hablando de muchas cosas, es de que Mariela Hernández García va a ser una manipulada de Roberto Ramos Salor, actual coordinador del IMSS Bienestar. ¿Quién es Roberto Ramos Salor? Recordemos que él en tiempos de la administración de Cuitlava García fue secretario de salud y fue el que se le encontró bodegas con medicamentos caducos, desvíos de recursos y tuvo que pedir, o sea, tuvo que presentar su renuncia porque el escándalo nacional fue mayúsculo. Bueno, pues ahora, como es compadre y amigo de la gobernadora Rocío Nale, lo impone en el IMSS Bienestar Veracruz y es el encargado de dotar de aparatos a los hospitales de Veracruz, de medicamentos, de muchas cosas que ya le quitaron ese poder al secretario de salud y ahora lo va a hacer Roberto Ramos Salor. Bueno, pues Roberto Ramos Salor fue el que eligió a esta muchacha, a Mariela Hernández García, quien es médico general y homeópata, y hasta ahí, hasta ahí. No tiene más especialidades, no tiene más currículum y también es militante y coordinadora de Morena. Eso es todo. Entonces, mi querido Tomás, hablando de hospitales y traiciones, yo estoy viendo que para qué quitan al doctor Valentín Herrera y ahora ponen a una impresentable. Y esto, mi querido Tomás, es terrible, terrible. Tu comentario, por favor, sobre este tema. Nada más reafirmando lo que habías dicho al inicio de que el doctor Valentín Herrera no lo corrieron, él renunció. Él renunció, Vio él renunció. tanta porquería, vio tanto lodo, vio tanta corrupción que dijo, Sí. tienen tele, ahí se ven y no voy a manchar mi prestigio como cirujano. Y Creo que tampoco se hizo iba a bien. prestar a tranzas. Sí, sí, además, ¿no? Entonces, creo que hizo bien, hizo mal en haberlo aceptado, conociendo la trayectoria de Rocío Nale, pero hizo bien en renunciar a edad temprana, es decir, después de un año, cuando vio Sí, claramente que la Secretaría de Salud, Claudia, y tú lo sabes perfectamente bien porque lo has documentado, lo has publicado, es un verdadero chiquero de corrupción. Vamos, se sí. revuelcan en la corrupción, ahí se roban todo, absolutamente todo, mi queridísima Claudia. Hay infinidad de historias de personas mal atendidas, de todo este proceso de descomposición del sector salud en nuestro estado de Veracruz. Tú recuperabas hace rato un poco el tema de Alejandro Cosío, quien le hizo una entrevista recientemente, Claudia, en donde hablaba justamente de que el sector salud, tanto a nivel nacional como a nivel estatal, estaba en terapia intensiva, es decir, está a punto de morir. Bueno, ante eso, no importa, de entrada, no importa a quién pongas en la cabeza. El problema es que está tan enraizado y tan profundamente enraizado la corrupción que al que pongas, así pongas al mejor cirujano del mundo, del sistema planetario, del universo, no va a poder, no va a poder, de entrada. Pero además, si pones a alguien con
clara incompetencia, como es esta muchachita, digo muchachita por su nivel profesional tan chiquito, ¿verdad? Que fue alcaldesa de las Chuapas y que terminó con un presunto daño patrimonial por 963,842 pesos en un municipio, dicho con todo respeto, demasiado chiquito, de acuerdo al censo de 2020, de 81,000 habitantes, mi queridísima Claudia, que comparado con lo que es el sector salud, es nada, es nada, las Chuapas es nada. Entonces, imagínate, si no pudo administrativamente con las Chuapas, ¿tú crees que va a poder con la Secretaría de Salud? En No, donde, por cierto, como bien dices, el que va a manejar esta Secretaría de Salud es el mismísimo Ramos Salor, que ya está probado y comprobado que es un fracasado, que es un corrupto, que es un incompetente, porque fue el secretario de Salud de Cuitlagua García Jiménez. Es decir, la pestilente corrupción que hoy vemos en la Secretaría de Salud viene de muchos años, pero fundamentalmente profundizada en el gobierno de Cuitlagua García Jiménez, y el responsable fue Ramos Salor. Y entonces imagínate, esta muchachita, así que es así, política y administrativamente, digo, médicamente no sé cómo sea, ¿verdad? No sé, a lo mejor receta TS y esas cosas. Administrativamente es claramente una persona incapaz. Si no pudo con 900 y tantos mil pesos resolverlo, claro, es menos de 1,000,000 de pesos. ¿Cuántos millones se manejan en la Secretaría de Salud? Ese es el punto. Entonces, de las camionetitas que iban a andar repartiendo los medicamentos a este cambio en la Secretaría de Salud, que claramente vamos a ir al fracaso. Así que ya saben, como dice la recomendación, no se enfermen, porque si van a un hospital público del Estado, es altamente probable que les vaya muy mal. oye, Tomás, sí, y también para nuestros seguidores, quiero mostrarles un video que pues empezó a circular y que es de un medio de allá de las Chuapas. Este video fue publicado por este medio que es eh, de un medio de comunicación ahí en las Chuapas y se muestra al DIF municipal de las Chuapas. O sea, tienes apenas cuánto tiempo, tenemos 22 días que tomó protesta el nuevo alcalde y estas son las condiciones en las que se presenta el DIF municipal de las Chuapas, donde se muestra, esta es una nota, es del medio Nota Roja Digital, y bueno, ahí se ven las condiciones en las que entregaron el DIF municipal de las Chuapas. Si me permite, por favor, mi querido productor, vamos a este video y regresamos con comentarios sobre esta porquería de inmueble donde fue entregado por la propia Mariela, actual secretaria de Salud. Vamos al video. Lo ocurrido en la VR, la Unidad Básica de Rehabilitación del municipio de Las Chuapas, en la colonia Anáhuac, no es un accidente administrativo, es la huella genética del gobierno de Mariela Hernández García, ahora secretaria de Salud del estado de Veracruz. Moho verde trepando por las paredes, filtraciones que nunca se atendieron y espacios indignos para personas con discapacidad, adultos mayores y pacientes crónicos. Es el legado real de la administración morenista en Las Chuapas, no el que se publicó, el que se ocultó.
Mientras el municipio se caía a pedazos, Mariela no fue sancionada. Fue premiada por el ingeniero Rocío Nale, la gobernadora de Veracruz. La elevó a un cargo estatal como si el desastre local fuera un mérito. Y aquí está el punto que incomoda. Cuando las Chuapas se derrumbó, Morena cayó con ella, víctima de una administración que simuló, maquilló y encubrió. Morena no perdió por casualidad, perdió en las urnas por el abandono. La VR y el DIF son pruebas materiales de una misma práctica. Edificios fachada, pintura para la foto, boletines para el aplauso y podredumbre detrás. Se administró la imagen, no la institución. Se seleccionó a quien ayudar por la cercanía y el compadrazgo, no por la necesidad. Se tapó el moho con discursos y se taparon las fallas con propaganda. Obviamente a los medios de comunicación jamás se nos permitió la entrada. Y ahora la pregunta es inevitable y legítima. ¿Qué va a simular Mariela a nivel estado? Si en un municipio tapó el abandono, ¿qué va a taparle a Rocío Nale ahora que tiene un escritorio más grande y un presupuesto mayor? La escala cambia, la práctica no. El riesgo es claro, la simulación amplificada. Lo que antes se ocultaba en colonias, hoy puede ocultarse en dependencias estatales. Porque no hablamos de errores aislados, hablamos de un método, el método de aparentar, de entregar inmuebles enfermos, de callar denuncias, de premiar lealtades y castigar la verdad. El método que dejó a pacientes respirando moho mientras se presumían apoyos inexistentes. El método que le costó a Morena las Chuapas y que hoy amenaza con costarle la credibilidad a nivel estado. Esto no es un ataque político, es una advertencia pública. La salud no admite simulaciones, la propaganda no cura, y si el pasado reciente sirve de lección, Mariela Hernández García no llegó al estado a corregir, llegó con el mismo libreto. La diferencia es que ahora el escenario es Veracruz y el daño potencial es todavía mayor. Que no nos pidan paciencia ni fe ciega, que rindan cuentas, porque cuando un gobierno premia el fracaso institucional, entonces reina la mentira, y cuando la mentira gobierna la salud, la enfermedad deja de ser médica y se vuelve política. Para Nota Roja Digital Sureste, Alex Casarín. ¿Ya vieron qué porquería de inmueble? O sea, algo insalubre. Si es un cuartito donde tenían ahí los niños, donde se atendía a los habitantes de las Chuapas, ay, nanita, mi querido Tomás, ¿qué nos espera en el sector salud? Y lo más importante, que la gobernadora dijo que que Mariela Hernández dice, es una mujer seria, responsable y leal, con una gran actitud de servicio. ¿Qué es lo que nos queda claro? Que pusieron a una secretaria de salud a modo para que obedezca y haga lo que se le pega la gana a la gobernadora y a Roberto Ramos Alor. Y quizá hay que pagar algún departamento en la Ciudad de México o quizá hay que pagar muchas deudas que tiene la gobernadora y que van a salir de la propia Secretaría de Salud. Es terrible, mi querido Tomás. Terrible lo que está pasando en Veracruz y nosotros pensábamos que iba a ser el cambio y ya vimos que no fue así. Es decepcionante, mi querido Tomás. Es que para eso estaban los antecedentes de Rocío Nale, mi queridísima Claudia, y los antecedentes de la hoy secretaria de Salud. Este video es contundente, ¿no? Vamos, no importa lo que diga Claudia Guerrero, lo que diga Tomás González Corro. El video que acabamos de presentar demuestra la incapacidad, la indolencia, el valemadrismo de la nueva secretaria de Salud, Mariela Hernández García, quien, como bien decías hace rato, está ahí por ser la muchacha de Rocío Nale. Entonces, su amiguis, bueno, no creo que sea su amiga, más bien es su chalana, ahí en las Chuapas, ¿cómo se llama? Y que hoy por hoy, debe decir, tú quédate ahí, yo me encargo de todo, porque ese es el problema que tiene Rocío Nale, que ella se siente capaz de gobernar ella sola al estado de Veracruz y pone a personas en las secretarías o en los despachos, a gente que nada más haga lo que ella dice que tienen que hacer. Y por eso es que más de uno ya se quiere salir de este gobierno. Hoy el doctor Valentín fue el primero que levantó la mano y dice, ahí Sí, nos vemos, si tienen sí. tele,
ahí se ven, pero sabemos bien que hay más de uno que ya la quiere mandar a la muy lejos, allá con López Obrador, al rancho de la chingada, ¿no? Porque la Rocío Nale es déspota, grosera, mula, le gusta humillar a las personas y de esa manera cubrir sus incapacidades, su ignorancia y todo este dechado de invirtudes, ¿no? Que tiene Rocío Nale. Vamos, cuando pensamos que no nos podía ir peor que con Cuitlao García Jiménez, llegó Rocío Nale. Terrible, mi querido Tomás, es un tema que, y aquí estoy viendo la notita, perdón por la expresión, pero no encuentro otro adjetivo, pedorra, notita pedorra del gobierno de Veracruz, donde, bueno, está diciendo que que fue directora del Hospital Pedro Coronel, que por cierto salió despedida por ineficiente e incompetente, y que tiene formación académica, tiene una maestría en administración hospitalaria por la Universidad ISU. No aparece cuando fue diputada. Entonces, mi querido Tomás, hay veces que les inflan los currículum para poder, vamos a investigar a esta secretaria y le vamos a encontrar todas las porquerías que tiene. Y aparte, el alcalde de las Chuapas pues está exigiendo que responda la propia hoy secretaria de salud, responda a todo el desvío de recursos que hubo en las Chuapas. ¿O será que hay pago de electoral por parte de Rocío Nale? Sería una buena pregunta y respuesta para la propia mandataria. Pero bueno, ese es un tema, mi querido Tomás. Y también tenemos lo de ahora sí presentó su renuncia también el subsecretario de la SIOP, de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, Marco Antonio Beltrán Virgen. Recordemos que este tipo estaba señalado por desvíos de recursos y había pues mucha expectación de qué iba a pasar porque la CIOP es una de las secretarías también muy manipuladas por Rocío Nale, que quiere concentrar toda la obra ahí y que nadie lo toque. Eso por un lado. Por el otro, este Cornejo, que es el secretario de la CIOP, pues es un incompetente, un hombre que ha sido señalado por desvíos de recursos y Marco Antonio Beltrán Virgen fue corrido porque no hizo bien su chamba en las obras y dice que por el retraso de obras, Rocío Nale le pidió la renuncia al cargo y esto se pasó así como que nadie se enteró, no querían que se enterara, pero finalmente los arranques coléricos de la gobernadora hicieron de que pidiera la renuncia a Marco Antonio Beltrán Virgen. Mi querido Tomás, su comentario rápido. Mira, en la materia de construcción de obra pública, mal, de malas, atrasados e incapaces, porque además, mi queridísima Claudia, hay muchos constructores profesionales en el estado de Veracruz que no los han llamado, que no los han dejado participar o que no han licitado obra. Y entonces, pues ya sabes cómo es el juego. Habilitan nuevos constructores, ya sabes, le dicen a su cuate, oye, tú ármate una constructora y yo te doy obra, ¿no? Y entonces, pues en lugar de contratar ingenieros, arquitectos, pues contratan a personal claramente descalificado que no saben de obra pública, que no conocen el territorio veracruzano y que además de todo, pues les piden mochada, mi queridísima Claudia, que ya dejó de hacer el diezmo. A veces hasta les piden el 50% y eso implica una pésima calidad de obra, si es que la hacen, y si no la hacen, pues obviamente atraso tras atraso más atraso. Entonces esto deriva en que alguien como Marco Antonio Beltrán Virgen tenga que dejar la subsecretaría de Infraestructura y Obras Públicas. Rocío no le dijo, yo lo voy a arreglar, me voy a meter en eso. Y no va a arreglar nada, lo va a poner peor, porque para poder enderezar un barco necesitas a un capitán de barco entrenado, capacitado y que además le des la oportunidad de que efectivamente él pueda mandar en su secretaría, en este caso.
No que si pones a alguien que pueda ser muy bueno, no estoy defendiendo al secretario de la SIOP, sino en un caso hipotético, puedes poner a alguien muy bueno, pero si tú también le quieres poner todos los demás puestos a partir de compromisos personales, en lugar de que el titular decida por competencia, por profesionalismo, por capacidad y por experiencia, pues entonces el fracaso está más que anunciado. Entonces, seguiremos teniendo las peores carreteras estatales a nivel nacional. Y así, Veracruz seguirá estando de moda por sus malas carreteras. ¿Ya estás, mi querido Tomás? ¿Ya regresaste, mi querido Sí, Tomás? aquí sigo, aquí estoy, aquí estoy. Sí, 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 perdón, es que sí, te habías ido de la transmisión. Pues es un tema bastante importante, mi querido Tomás, sobre la manifestación que se dio el día de ayer en Jalapa, o sea, que circulan muchos autos en la avenida 20 de noviembre, y fue padres de familia de niños con cáncer que están exigiendo medicamentos en la torre pediátrica del puerto de Veracruz y que no llegan, ni tampoco sirven los aparatos para combatir el cáncer infantil. Mi querido Tomás, ya se está convocando a una marcha este viernes 23 de enero, en donde a las 11 de la mañana en la Plaza Lerdo, donde se está pidiendo y exigiendo quitar inmediatamente a Roberto Ramos Alor para que ya no siga manejando el IMSS Bienestar, en donde él asegura que está dando todos los medicamentos en los hospitales de Veracruz, y lo cierto es de que hay una crisis de medicamentos y también de muchos de la herramienta que utilizan los propios médicos y enfermeras en los hospitales, que son todo lo que es cosas para canalizar, sueros, todo, que no lo hay. Hay muchos hospitales que están vacíos, y es por culpa de este tipo que es un incompetente, un corrupto, y que lo sigue manteniendo la propia gobernadora, que lo está pidiendo que sea él que se mantenga en el IMSS Bienestar. Y esa manifestación se va a dar el día de mañana, 23 de enero, a las 11 de la mañana en la Plaza Lerdo. Y esta manifestación que se dio el día de ayer, pues fue indignante. La gente está muy indignada de que cómo es posible de que los niños con cáncer son los que están pagando la burocracia y la ineptitud de un doctor que está al frente del IMSS Bienestar y que no está dando los resultados, mi querido Tomás. A ver, reiteramos, Claudia, este personaje, Ramos Alor, ya fracasó. Es corrupto, es incompetente, es valemadrista, ya fracasó en la Secretaría de Salud. Hoy está como delegado del IMSS Bienestar, coordinador del IMSS Bienestar, quien, dicho por Alejandro Cosío, es el que realmente maneja el área de salud en el estado de Veracruz. Sí. Entonces, mi queridísima Claudia, es volverle a dar a un incompetente todo el sector salud de Veracruz, y el resultado ya lo sabemos. Justamente la falta de medicamentos, la falta de atención, hospitales mal preparados, mal equipados, equipo médico que se echa a perder, etcétera, etcétera, etcétera. Yo reitero la invitación que haces o compartes de esto de que este 23 de enero a las 11 de la mañana, ahí en la Plaza Lerdo, pues la gente se concentre, la gente proteste. Tenemos que recuperar la capacidad de protestar ante un mal, pésimo, corrupto e indolente gobierno, en este caso encabezado por la zacatecana Rocío Nale. E insisto en el tema de Zacatecana porque claramente ni conoce Veracruz, ni ama, ni quiere a Veracruz. Y el hecho de dejar o tener o poner en posiciones importantes dentro de su gabinete a personas indolentes e incapaces nos permite ver claramente que Rocío Nale, la zacatecana, no ama a Veracruz, solamente ve a nuestro estado como un botín, como
un área para venirse a robar el dinero, así como se robó el dinero de Dos Bocas. Pero además, Claudia, además de todos estos temas que ya hay de equipo médico, de medicamentos en el sector salud y la mala organización y la corrupción, tenemos un problema en ciernes ahí, que es el tema del sarampión. El sarampión que ya había desaparecido a nivel nacional, que con Morena regresó, que con Morena estamos a punto de que nos quiten a México como país la banderita de haberse erradicado esta enfermedad. Y en el caso de Veracruz, no recuerdo cuántos casos hay ya, pero ya empieza a registrarse justamente hechos de sarampión en el estado. Y esto, mi queridísima Claudia, es un daño brutal a la infancia veracruzana y que obviamente es Morena el responsable de que el sarampión, por falta de vacunación, esté de regreso. Y cuando veamos las afectaciones del sarampión tan terrible, nos vamos a dar cuenta. Así que, sector salud, mal de malas y con una gobernadora insensible y corrupta. Y ya para terminar, el día de ayer tuve la oportunidad de ir a la comparecencia de la CEAP, de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de Periodistas, a cargo de Luis Ramírez Vaqueiro, quien dio un panorama desolador de las condiciones en las que están hoy los periodistas. Y lo que más se dijo fue que debe haber justicia y que no debe de prevalecer la impunidad sobre las agresiones y asesinatos de periodistas aquí en el estado de Veracruz. Es terrible de que este organismo de que se ha dedicado a defender los derechos y también a proteger la vida, la integridad de los mismos periodistas, pues está atravesando por una crisis porque finalmente la Fiscalía General del Estado no hace su trabajo y quedan todas estas carpetas pues paradas o detenidas, congeladas, porque no es del interés de los funcionarios los temas de los periodistas. El día de ayer también 11 diputados de 50 solamente fueron los que asistieron, no les interesó el tema, hubo mucho ausentismo y también muchas preguntas que la verdad en el discurso que dio Luis Ramírez Vaquero ya se habían explicado y no se preparan los diputados, no les interesa, la verdad. Hasta la propia presidenta de la comisión dio un discurso que es sacado de un Veracruz que no existe y bueno, pues hay muchos intereses en medios de comunicación para que no se sepa lo que está ocurriendo, de la falta de pago de muchos periodistas, de que tienen que hacer 5 o 6 chambas diarias para poder sacar el sustento, de que no se les da las condiciones de Infonavit o IMSS, de que no se les da también la dignificación como periodistas y que ya ahora muchos no se preparan o no tienen carrera académica y nada más contratar de cargar una grabadora o un celular y una cámara, y ya por eso te dices que eres periodista. Entonces, mi querido Tomás, ese es un tema que lo vamos a abordar el día de hoy, es una cronología o de lo que ocurrió el día de ayer. Y finalmente, me entristece ver de que tampoco les interesó lo de la violencia política y de género como arma letal para poder aplicar la censura a la libertad de expresión aquí en el estado de Veracruz. Allí estaba uno de los funcionarios del OPLE, que es el secretario técnico, que nada más estuvo ahí calentando la silla, pero finalmente es uno de los que ha estado con este acoso sistemático en contra de periodistas, entre ellos a una servidora, y que la violencia política de género no tiene que llevarse también con la libertad de expresión. Cuando está sustentado el tema, no tiene por qué asegurarse de que se tiene que bajar las notas o que se tiene que entonces uno callar porque incomoda a estas aspirantes a ser de un cargo público o que sean funcionarios ahora sí en turno. Yo creo, mi querido Tomás, que la ley en los diputados se debe de cambiar, se debe de empezar ya a ver y voltear a ver a los periodistas, pero
Muchos tienen la idea de que los periodistas somos una lacra, que somos los que estamos todo el tiempo molestando a los funcionarios en turno y finalmente lo que hacemos es informar a la ciudadanía y exponer lo que está ocurriendo. Entonces, pues es creo que una forma de detener los abusos que están haciendo tantos servidores públicos. Tu comentario final, mi querido Tomás. No tienes volumen, mi querido Tomás. Yo creo que la SAP se tiene que poner las pilas muy fuerte, porque en casos específicos como el de Rafael N., allá en Coatzacoalcos, que fue acusado por terrorismo, la SEAP respondió o lanzó un comunicado por las presiones que hubo en redes sociales de comunicadores y periodistas que estaban diciendo, ¿y la SEAP? ¿Dónde está la SEAP? Fue hasta la presión que emitieron un comunicado. En el caso del reciente asesinato también en Poza Rica de un periodista, también entre que se tardaron y dieron una posición bastante endeble, creo que le falta más fortaleza a la SEAP, mi queridísima Claudia. Creo que es un organismo, desde mi punto de vista, que ya perdió la capacidad operativa. No sé si algún día lo tuvo, digo, la verdad es que yo nunca he recurrido a ella. Yo sé que tú sí, justamente por el tema de las acusaciones que te traen, pero de a tiro por viaje, ¿verdad? Justamente en el tema de la violencia política en razón de género. Pero creo que la SEAP o se debe de replantear, o se debe de renovar, o se debe desaparecer, porque definitivamente deja mucho que desear su labor, su trabajo y su presencia, independientemente de las razones que haya de la debilidad también, que ya comentabas, la falta de profesionalismo del periodismo en lo general. Por supuesto, siempre hay excepciones respecto al nivel profesional del periodismo, de los periodistas en el estado de Veracruz. Tú eres uno de esos casos, mi queridísima Claudia, pero definitivamente la SEAP necesita una mayor presencia y entre ellos para darle un nivel de acompañamiento mayor al periodismo veracruzano y este periodismo tendrá también o tiene que también que replantearse porque vemos lamentablemente que más de uno son simples personas que, como dices tú, traer una grabadora o un celular, lo usan para extorsionar a funcionarias, a funcionarios, a personajes de la vida pública. Y creo que eso es cualquier cosa menos periodismo. Así es, mi querido Tomás. Nada más termino este tema y ya para cerrar el programa que la SEAP estuvo desde el primer momento que se enteró del tema de este periodista de apellido León y también estuvieron inmediatamente en lo que fue el asesinato de este muchacho de apellido Castro allá en Poza Rica. El problema, y lo dijo ayer en esta comparecencia, es de que la familia impide que la SEAP entre también en una asesoría y también acompañamiento y también la defensoría jurídica de estas personas, porque ellos se contrataron a abogados y en el tema también del asesinato de este chico Carlos Castro, finalmente la familia no quiso que la SEAP entrara a esto. Hay veces, y yo lo hablo muy personal, a veces no hay que ver el fondo de la olla en varios periodistas que además de su actividad periodística, en dónde están parados y dónde se están involucrando. No digo y no quiero hacer señalamientos de nadie, pero no hay que desgarrarse las vestiduras luego por periodistas que no sabemos en dónde están y a quién obedecen, porque también hay temas bastante interesantes sobre temas del periodista de Coatzacoalcos y también el de Poza Rica. No quiero victimizar, pero también hay que hablar con la verdad de todo lo que está pasando en una investigación que se está dando en curso, en donde están saliendo temas bastante delicados y que finalmente, pues, si tú no quieres tener problemas, no te metas con grupos criminales ni tampoco los utilices como fuente de información.
Finalmente, mi querido Tomás, yo hablo de la SEAP, yo hablo personalmente desde hace muchos años, ya la SEAP desde que se fundó, me ha estado defendiendo, he tenido todas las aportaciones, me han ayudado, me han acompañado, me han defendido y sigo creyendo en la SEAP. Yo tengo los beneficios también del mecanismo federal, pero la SEAP a las 2, 3 de la mañana me han acompañado de agresiones que he tenido, de daños que he tenido en mi propiedad y hay muchas cosas que mucha gente no lo sabe, pero no lo digo porque finalmente Claudia Guerrero ha sido vapuleada, pero también no quiero mostrarme en una debilidad llorando porque las agresiones fueron arteras, pero finalmente la SEAP siempre ha tenido acompañamiento y defensoría jurídica. Hoy lo bueno, ya fue nombrado Luis Mendoza, es uno de los, como coordinador o director jurídico y es uno de los que de mis casos ha estado totalmente integrado para que me ayuden. Y bueno, pues estos presidentes que han estado en la SEAP también me han ayudado mucho y yo agradezco mucho eso también, mi querido Tomás. Tu comentario final sobre este tema y nos vamos. Y nos vamos. Sí, yo creo que hay que fortalecer a la SEAP o hacer las modificaciones correspondientes, pero lo cierto es, más allá de la SEAP, Claudia, que Veracruz sigue siendo el estado más peligroso a nivel nacional para el ejercicio periodístico. Aunque este ejercicio periodístico a veces sea deficiente, a veces tenga problemas en su profesionalismo, lo cierto es de que comunicar en Veracruz es de altísimo riesgo. Y Yes. justamente yo creo que lo ideal es tener una SEAP, si es que se mantiene, que tenga una mayor capacidad de presencia para tratar de contener un poco esas intentonas, tanto desde la delincuencia como desde el gobierno, que atacan al periodismo o a los periodistas. Ese yo creo que es uno de los grandes pendientes de la SEAP. Creo que hacia allá debería de caminar y creo que todavía le falta mucho por recorrer. Pues nos vamos, mi querido Tomás. ¿Quieres agregar algo más sobre sobre ahora sí, tu participación aquí en este No, programa? nada más agradecerle a la gente que nos acompaña cada jueves, mi queridísima Claudia, en este año que está iniciando, bastante movido en todos los sentidos, y recordarles que comenten, compartan, se suscriba a cualquiera de las redes desde donde nos estén mirando y que nos recomienden el programa, que se lo recomienden a sus amistades, a sus familiares, para que nos ayuden a seguir creciendo en esta plataforma de Círculo Rojo del Periodismo Veracruzano. A ti, mi queridísima Claudia, como siempre, mi cariño, mi afecto y mi admiración. Muchísimas gracias. Y bueno, este programa fue transmitido impecablemente por nuestro productor y webmaster Noel González López, quien está llevando también los portales Periódico Veraz y claudiaguerrero.mx. Agradecemos a Tiendas Look por ser valiente patrocinador de Círculo Rojo y a todos ustedes por seguirnos, por tener la paciencia de vernos y también compartir sus experiencias en una transmisión más aquí en los estudios de Periódico Veraz y también de Agenda MX. Por favor, vea los contenidos de Agenda MX que son muy buenos bajo la tutela de mi queridísimo Tomás González Corro. Nos vamos entonces, nos vemos el próximo jueves en punto de las 11 de la mañana en una transmisión más de Círculo Rojo del Periodismo Veracruzano. Hasta pronto.